yo presento a la doctora Cintia, que es la moderadora de este conversatorio. La doctora Cintia Robles Luján es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, en el cuerpo académico Estudios Filosófico-Culturales, con apoyo de PRODEP del 2017 y 2019. Es co-coordinadora de Perspectivas Fenomenológicas de la Cultura, editado en ediciones del Lirio UPAEP 2018. De la Palabra Compartida, María Zambrano en el Debate Contemporáneo, en Porrúa, Secum y la Veracruzana, 2014. Es coordinadora de la colección Orámata, Estudios Interdisciplinares sobre la Familia, del Cefas UPAEP. Es autora de diversos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es miembro de la Red Internacional de Estudios sobre el Exilio Filosófico Español y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios de la Familia y Sociedad, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y directora de la revista Correlatos de la UPAEP. Muchísimas gracias, Cintia, y muchísimas gracias a todos. Yo cedo la palabra, apago mi micrófono y el video para que ustedes puedan hacer lo suyo. Gracias. Gracias, profesor Roberto. El día de hoy, bienvenidos todos los que tuvieron oportunidad de conectarse esta tarde para continuar con el ciclo de webinars que la Facultad de Filosofía de la UPAEP está organizando en esta ocasión, en esta tarde, un poco atenuados con el tema del sismo. Nos toca dialogar sobre el tema pensar la pandemia, las artes y las humanidades frente a los desafíos de un mundo incierto. En este caso, es un diálogo con estudiantes de filosofía y psicología. Bienvenidos todos. Sabemos que muchas son las cuestiones fundamentales que surgen a partir de la pandemia COVID-19 y que nos ha llevado al confinamiento en casa, a la virtualidad laboral, al autocuidado riguroso, a seguir más de cerca los avances de la ciencia, entre muchas otras cosas. Y estas las hemos llevado de formas inéditas y que en muchos casos sabemos que eran desconocidos para nosotros. Sin duda, se plantean muchas y diversas interrogantes y probablemente pocas certezas. Lo que sí es una certeza es que lo que antes se daba por seguro, hoy ya no lo es del todo. Y esto también lo plantea el tema de la revolución científica. Es decir, lo que antes se daba por sentado puede verse alterado. Actualmente, la pandemia implica también pensar el estado de alteración que tiene que buscar su equilibrio. Es posible que la crisis sanitaria que vivimos a partir del coronavirus y que hoy es una pandemia, nos haga cambiar nuestra perspectiva sobre diversos aspectos de la vida y del mundo en sus distintas dimensiones, familiar, social, cultural, entre otras. Es evidente también las grandes dificultades que se intensifican, como es el caso de la crisis económica. Me parece que se abre un periodo histórico en el cual vemos que hay una sensibilidad colectiva y por lo tanto comunitaria de la importancia de la sanidad pública, entre muchos importantes temas, de frente a la crisis pandémica. En este punto, quisiera citar al profesor Antonio Diegues, quien recientemente fue entrevistado precisamente junto a estos temas importantes, y añade lo siguiente: deberíamos ser conscientes de que vamos a equivocarnos, nos vamos a equivocar y habrá que reconocer el error, dar marcha atrás y buscar nuevas vías de actuación. Estos deben ser los 3 puntos principales: prudencia, atención a los más vulnerables y ser capaces de reconocer y rectificar los errores. No hay ninguna otra receta. En estas vías de actuación que señala el profesor Diegues, es como se reúnen diversas áreas del saber. En este caso concreto, que nos reúne y nos convoca esta tarde, la filosofía y la psicología. Quisiera recordar un curso de Ortega y Gasset de 1929 titulado ¿Qué es filosofía?, porque viene a colación el tema de cuál es el papel de la filosofía en estos tiempos de crisis pandémica. Ortega afirmaba que nuestra vida empieza por ser la perpetua sorpresa de existir, sin nuestra anuencia o sin nuestra anuencia previa, encontrándose con una doble averiguación fundamental: que la vida personal
es realidad radical y que la vida es circunstancia. La filosofía, dice el profesor Ortega, filósofo español, es un enorme apetito de transparencia y una resuelta voluntad de mediodía. Su propósito radical es traer a la superficie, recordemos el tema de la latencia y la patencia, descubrir lo velado. Aquí tenemos el sentido de desocultación de la filosofía griega. En esta misma tónica podríamos pensar que pensar la pandemia podríamos situarla en clave orteguiana, bajo la máxima o su máxima filosófica: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto implica, desde luego, la relación que tenemos con los otros, con la otredad, con quienes compartimos también nuestra propia circunstancia, y que la circunstancia histórica que hoy nos asiste, que es el tema de la crisis pandémica, que es el tema de la pandemia y el posterior confinamiento, es una circunstancia que se comparte, no solo a nivel territorial físico dentro de nuestras casas, sino a nivel laboral, sino a nivel social y a nivel mundial. En este sentido, nos tenemos, diría Ortega, que hacer cargo de nuestra circunstancia, dar la cara a las circunstancias. Para ello es importante poder comprender lo que significa de qué nos tenemos que hacer cargo y de lo que ello mismo conlleva. La llamada a hacerse cargo de la circunstancia me parece que es una invitación a interrogarnos por nuestras propias condiciones de habitar el mundo, de relacionarnos con él y de actuar en él, teniendo como uno de los principales horizontes en este momento el fenómeno de la pandemia. La crisis pandémica se vuelve coordenada hoy de constante reflexión y expresión que se piensa, se parece y en muchos casos se confiesa a sí misma. Hay recuperación ya de estos espacios territoriales, físicos, ontológicos, de ser el caso metafísico, y que tiene como base la reanudación del vínculo con el mundo y la forma en cómo habitamos en él. Esta coyuntura histórica sanitaria mundial nos lleva, me parece, a dar un nuevo viraje en la conciencia universal, donde seguramente, poéticamente podríamos decir que los molinos de viento soplarán nuevos vientos. Entre ellas, diversos estadios se hacen presentes y que el día de hoy vamos a dejar o vamos a poner sobre la mesa como tarea de reflexión. El sentido de responsabilidad individual, social, política, cultural, entre otras, que nos lleva a una nueva valoración del mundo, de la sociedad y de la cultura. Esto es parte de la nueva sensibilidad a la cual estamos asistiendo y que es una sensibilidad compartida, no solo a nivel nacional, sino generacional. Esta dimensión cobra unidad desde una dimensión, como yo lo había comentado, generacional y también intergeneracional, que se vuelven comunitarios. ¿En claves de qué? En claves de convivencia con los otros, en claves de salud y cuidado de sí y de los otros, bajo este apotegma fundamental de vivir es convivir. ¿Hay una renovación antropológica? Es una de las preguntas que van a salir a colación en este diálogo. Me parece que sí, y que la intención de fondo sea la de recrear el mundo o reinventarlo de la forma en cómo habitamos a partir de nuevas relaciones con él, con el propio mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, hay experiencias que se viven comunitariamente y que marcan necesariamente una generación concreta de la propia historia. En esta tónica recordemos a Nathalie Depraz, fenomenóloga, que advierte que la generacionalidad es uno de los rasgos distintivos de la experiencia comunitaria. En este caso, la experiencia comunitaria es la experiencia de la pandemia, donde el tiempo generativo se vuelve intergeneracional, definido propiamente o principalmente por su carácter de renovación, producción, creación y regeneración. Esto es parte, me parece, del compromiso con lo nuevo. Compartir la vida bajo esta máxima de convivencia profunda, de integración, de orden, de organización, de adaptación, dar la cara a las circunstancias, desde una dimensión, repito, intergeneracional que forma parte de un antes necesariamente y un después de la pandemia. El día de hoy nos acompañan estudiantes de filosofía y psicología que los iré presentando. Agradezco profundamente la disposición y vocación de estar con nosotros esta tarde y poder compartir con nosotros sus reflexiones bajo estas vías de actuación que nos convocan hoy en día. Tenemos a Juan José Sánchez Altamirano,
Estudia la carrera de filosofía, su línea de investigación es metafísica, teología natural, filosofía de la religión y ética. Actualmente, Juan José, mejor conocido como Juanjo, está realizando una tesis en inglés sobre la reformulación del argumento moral para la existencia de Dios. Gracias, Juan José, por acompañarnos esta tarde. Tenemos también a Rebeca García Garibay, mejor conocida como Becky. Es pasante de psicología, recientemente acaba de culminar sus estudios en la carrera de psicología y su línea de investigación es psicología clínica, social y forense. Gracias, Becky. Nos acompaña también Alan de Jesús Bonilla Petlachi, es estudiante de filosofía y su línea de investigación es la teoría axiológica de Frondizi. Gracias, Alan. Nos acompaña Lorena Nicole Vázquez, estudiante de psicología y su línea de investigación es clínica organizacional. Gracias, Lore. Nos acompaña también Josué Omar Real Zaza. Josué, ¿dónde estás? Es estudiante de la carrera de filosofía. Su línea de investigación es filosofía experimental, lógica y educación y actualmente está realizando la tesis El impacto de la lógica tradicional en la formación de hábitos inferenciales. Gracias, Josué. Y finalmente nos acompaña nuestra querida Andrea Páez Cedas, mejor conocida como Andy, es estudiante de la carrera de psicología y su línea de investigación es la especialización en psicología clínica, neuropsicología. Gracias, Andy. Y la dinámica de diálogo es la siguiente, cada uno dispone de 10 a 15 minutos a partir de los temas que nos van a presentar, nos van a introducir y al final de sus argumentos vamos a abrir un espacio para el diálogo o preguntas que haya entre ustedes como panelistas y también por parte de los asistentes. Así que empezamos con Juan José. Adelante, Juan José. Muchísimas gracias, profesora. Le agradezco su tan amable presentación e introducción. La verdad es que después de las palabras que usted nos ha dirigido, creo que se va a quedar corto mi discurso, ¿no? Pero en realidad es que no es un discurso. Perdón, ¿sí me escuchan bien? Sí, gracias, perfecto. Y en realidad, sin duda alguna, no tengo ningún tipo de pretensión de conocimiento superior con respecto al tema del COVID o la situación sociocultural actual, ¿no? De hecho, si se preguntara alguien, si alguien preguntara, bueno, ¿alguien sabe verdaderamente qué va a pasar o cómo se van a desarrollar en el futuro todas las implicaciones de esta situación? Pues la verdad es que yo sería muy cualquier persona que tuviera una respuesta positiva y absoluta en ese sentido, ¿no? Me recuerda mucho a un dicho judío, ¿no? Que decía, bueno, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Me parece justamente un dicho muy interesante, ¿no? A mí la primera vez que lo escuché yo dije, qué interesante, ¿no? Porque precisamente me parece que esta situación, si algo nos ha dado, es precisamente un sentimiento de incertidumbre en buena medida y un sentimiento también de finitud, de contingencia que tal vez bajo circunstancias diversas no tendríamos no tendríamos el acceso a ese sentimiento con tanta facilidad, ¿no? Entonces, bueno, más bien a mí me gustaría hacer algunas reflexiones y aproximaciones preliminares con vistas a iniciar el diálogo en cuestión. En ese sentido, creo que es más bien me gustaría hacerlo más bien un diálogo informal, ver cuáles son las opiniones al respecto y yo solamente me gustaría introducir algunos puntos que se me han hecho interesantes, algunas reflexiones personales a lo largo de este tiempo de pandemia, ¿no? Particularmente me gustaría que recordáramos el relato de Génesis, de Torre de Babel, en el que precisamente ese relato y al mismo tiempo recordarlo junto con el pecado original, ¿no? De Adán y Eva, cuando la serpiente llega y llega con Adán y Eva
y le dice, bueno, pues come del fruto, ¿no? Come del plátano, la manzana o lo que sea que haya sido, ¿no? Y de repente le dice, no, porque nos dijo Dios que si comíamos de eso íbamos a morir, ¿no? Y la serpiente dijo, no van a morir, van a ser como Dios, no van a ser como dioses. Me recuerda a Jean-Paul Sartre, ¿no? Que Jean-Paul Sartre justamente decía, bueno, es que yo quiero ser Dios, ¿no? Y el relato de la Torre de Babel es muy similar, porque dicen, mira cómo a través de esta técnica y a través de esta tecnología nosotros estamos erigiendo algo hermoso y algo que va a llegar hasta los cielos, ¿no? Y creo que justamente las pretensiones eran unas pretensiones divinas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿a qué quiero llegar, ¿no? Con recordar este relato? Es que precisamente en la cual las pretensiones de grandeza de la técnica praxis han sido a ciertos niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad, ¿no? Creo que si algo ha enfatizado el posmodernismo, que bueno, el posmodernismo es no tiene, no puedo hablar de un posmodernismo, ¿no? Como coherente y homogéneo, ¿no? Pero algunos autores que han catalogado posmodernistas o como estudiando el posmodernismo, yo pienso particularmente en Lyotard, habla de esta caída de las grandes metanarrativas, ¿no? Y creo que lo que han enfatizado algunos autores ha sido justamente la caída del mito del progreso. Es decir, antes creíamos en este mito de que estábamos progresando constantemente sin ningún tipo de desliz. Y pues creo que me parece que justamente se ha enfatizado mucho de que el hecho de que ya no estamos bajo este mito, ¿no? Sin embargo, a mi parecer, creo que por lo menos en la cultura, si bien a lo mejor en la academia esto tiende a ser el caso, me parece que a nivel popular, creo que en ocasiones seguimos presentando esta cosmovisión, esta cosmovisión del mito del progreso. Y aquí el mito, creo que tal vez está de más, pero bueno, aún así me gustaría enfatizarlo. La palabra mito no tiene la connotación de algo que es falso, ¿verdad? Sino precisamente como un cierto paradigma que no necesariamente puede ser describible en palabras. Es decir, aunque puede ser descrito con palabras, este mito o esta verdad trasciende a las palabras, ¿no? Entonces, es simplemente un paradigma a partir del cual se juzga la sociedad actual, ¿no? Grosso modo, podríamos hacer muchos matices ulteriores, pero grosso modo yo diría eso. Yo diría precisamente que entonces estamos, aunque a lo mejor en la academia se diga que este mito del progreso ha sido derrotado absolutamente desde la Segunda Guerra Mundial y este discurso que usualmente se da, me parece que no necesariamente es el caso en la cultura popular. Yo he visto mi experiencia personal, y de nuevo, esto es de carácter anecdótico, ¿no? Pero mi experiencia personal ha sido que creemos que que la ciencia sigue llevándonos a mejorar, ¿no? Y a un mundo mejor. El problema no es tanto la ciencia en sí, sino la ciencia entendida como técnica, y no solo la ciencia entendida como técnica, como praxis, sino esta ciencia, perdón, no como praxis, como poiesis, perdónenme, no como praxis, sino como poiesis. Esta técnica entendida como poiesis, como tecnología, como generar nuevas ciencias, se ha absolutizado en algunos sectores de la población, de nuevo a nivel popular, al punto de se cree precisamente que la ciencia misma es lo que nos va a guiar a una sociedad mejor, ¿no? Y sin embargo, nos damos cuenta de que cuando llega esta crisis de la pandemia, nos damos cuenta que verdaderamente no estamos, pese a que tenemos estas pretensiones de poderlo curar todo a través de la ciencia y poder llegar a niveles impensables para nuestros antepasados, me parece que lo que hace esta situación es generar en nosotros un sentimiento de nuevo de fragilidad. Entendemos que el ser humano es frágil
entendemos que somos contingentes y finitos, y eso es algo que nuestras pretensiones, que precisamente esta técnica, esta poiesis, no nos permite, no nos permite vivir con la misma profundidad, ¿no? O con la misma realidad en ese sentido. Me parece que precisamente lo que hace esta pandemia es, en primer lugar, ayudarnos a entender la fragilidad y la contingencia humana, ¿no? Y cómo esta técnica no es suficiente necesariamente para resolver nuestros problemas, ¿no? Y creo que esto se ve precisamente en un segundo punto, que es el de las relaciones, ¿no? Creo que algunos autores, como Bauman, ¿no? Habla de lo líquido, ¿no? Las relaciones líquidas, el amor líquido. Y bueno, en general, sin meterme a toda la teoría baumaniana, ¿no? De las relaciones líquidas, me parece que en parte lo que nos está permitiendo ver esta pandemia también es justamente el tipo de relaciones en las que estamos viviendo, ¿no? Cómo son relaciones muchas veces superfluas, que no son relaciones en las cuales reflexión como punto en común, ¿no? En nuestras reflexiones, ¿no? De hecho, basta con entrar a Facebook unos momentos para darnos cuenta, ¿no? De cómo, incluso en la pandemia, ¿no? Incluso en el temblor, yo me di cuenta, ¿no? Como de repente, luego empiezan a mandarte pan, ¿no? Empiezan a mandarte su pan. Y eso de verdaderamente se me hace bien curioso, ¿no? Porque creo que justamente se ha dado, particularmente en la sociedad mexicana, creo que a veces tendemos a minimizar nuestra realidad, ¿no? Cualquier tipo de realidad, y eso incluye indubitablemente las relaciones. Entonces, bueno, creo que son algunos puntos que valdría la pena tocar y ahondar con más profundidad. Me gustaría simplemente señalar como un tercer punto, tal vez, que me parece importante, este sentido y este propósito que nos permite, en el cual nos permite reflexionar la pandemia, ¿no? Me gustaría citar rápidamente a Viktor Frankl, y él dice lo siguiente, cito: el problema de nuestro tiempo es que la gente está cautivada por un sentimiento de falta de sentido, acompañado por una sensación de vacío. Nuestra sociedad industrial está preparada para satisfacer todas nuestras necesidades, y nuestra sociedad de consumo incluso crea necesidades para satisfacerlas después. Pero la más humana de todas las necesidades, la necesidad de ver el sentido de la vida de uno mismo, permanece insatisfecha. La gente puede tener bastante con qué vivir, pero con más frecuencia que con menos, no tiene nada por lo que vivir. Fin de cita. Entonces, ¿cómo habitar en tiempos de pandemia? ¿Cómo tenemos que habitar en tiempos de pandemia? Mi reflexión sería que nuestro habitar tiene que ser en términos de reflexión, en términos de atención a la realidad, incluyendo la realidad trascendente, tanto en términos verticales como en términos horizontales, en sentido de la trascendencia de otro yo. Cualquier cosa que me trasciende a mí como ser humano, en este sentido de las relaciones con otros seres humanos, creo que ha sido una posibilidad abierta por esta situación, ¿no? En el sentido de que ahora nos obliga precisamente a considerar las relaciones de forma diversa, ¿no? Y de forma que tal vez antes no dábamos por sentado. Entonces, creo que justamente cómo habitar en tiempos de pandemia, reflexivos, atentos a la realidad y a la trascendencia, tanto en términos verticales como en términos horizontales. Muchas gracias. Te agradecemos, Juan José, y le damos la palabra a Becky con el tema lo que hemos aprendido de la pandemia. Adelante, Becky. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Muy bien. Solo estoy, acomodando esto para que me puedan ver bien. Bueno, creo que mi pequeña como contribución
va a ser un poco más, obviamente enfocada a la psicología, pero cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, es como súper bienvenido. Cuando pienso en lo que hemos aprendido de la pandemia, lo primero que se me viene a la mente es que somos seres humanos. Obviamente es como Betty, obviamente todos sabemos que somos seres humanos, pero creo que muchas veces se nos olvida esta vulnerabilidad e imperfección que caracteriza a los seres humanos. Yo estoy trabajando en una tesis que se centra en la inminencia de la mortalidad y la teoría del manejo del terror, en la que les explico más o menos de qué se trata. Algunos autores se refieren a esta sociedad como una sociedad olímpica, en la que obviamente los distintos medios de comunicación se encargan de vender el estereotipo de un joven perfecto que no envejece. Esta teoría asume que los seres humanos y los animales compartimos el instinto de buscar una existencia continua, es decir, obviamente, como el instinto de supervivencia, ¿no? Pero los humanos tenemos una conciencia única que nos caracteriza, que nos hace ver hacia nuestras vulnerabilidades y hacia nuestra mortalidad, y nos lleva obviamente a experimentar algo similar a un terror pues entumecedor de qué es lo que viene hacia la muerte. Obviamente muchos somos religiosos, muchos creemos en la vida después de la muerte, o algunos creen en la reencarnación, pero obviamente este miedo, que es qué es lo que realmente viene después, qué se siente morir, y todo esto es lo que obviamente nos hace pues tener este miedo de lo que habla esta teoría. Entonces, obviamente me pongo a pensar que nuestro cuerpo, dicen muchos autores como Landau y sus colegas, que son como muy importantes en esta teoría del manejo del terror, que nuestro cuerpo es el contrato inviolable con la muerte. Es decir, es un recordatorio constante de que nuestra estancia en la Tierra tiene un fin. Entonces, obviamente nos enfrentamos a la idea de que en una pandemia vemos obviamente que la gente muere, la gente recae, la gente empieza a tener problemas de salud físico y mental, lo cual nos recuerda que nuestro cuerpo es finito en la Tierra. Y como mencionaba hace unos momentos Juanjo, nos recuerda esta fragilidad que tenemos como seres humanos, y de hecho muchos autores se piensan, es muy, muy extraño que la amenaza de una enfermedad ocupe gran parte de nuestro pensamiento, como sucede en estos días. Esto porque como seres humanos queremos evitar pensar en la muerte, queremos evitar recordar que somos, pues que nuestra estancia aquí en la Tierra es, como mencionaba hace unos momentos, finita, ¿no? Más o menos yo creo que de esta pandemia hemos aprendido que también la situación nueva de pandemia dispara estados intensos de ansiedad. Durante mi carrera, y de hecho tengo un blog de Instagram, me he dedicado a hablar sobre ansiedad, en especial el trastorno de ansiedad generalizada, ya que no es nada más algo que he investigado mucho o que he tomado cursos y clases sobre eso, sino que yo también la tengo, ¿no? Y por eso les puedo contar un poco más desde mi experiencia y un poco desde la psicología. Esta situación nueva de pandemia hace que haya un elevado nivel de incertidumbre que acompaña esta situación y precipita y mantiene un estado de captación ansiosa, porque obviamente vemos una amenaza nueva y desconocida, nace la incertidumbre, que es como este miedo intenso al qué va a pasar, algo que no conocemos, y viene esa ansiedad, y obviamente viene acompañada con sentimientos de miedo a perder la salud, a las consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos o de insumos básicos. Viene frustración, porque obviamente dejamos de hacer muchas cosas, nuestra rutina se rompe por completo, nos vemos confinados a estar en casa todo el momento, a aprender a tener clases en línea, a estar todo el tiempo enfrente de la computadora, a convivir más tiempo con la familia. Obviamente también viene el enojo de, ¿qué está pasando? ¿Por qué el gobierno se tardó tanto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué al mundo? ¿Por qué justo ahorita? En especial los que nos estamos graduando, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué en mi último semestre se me rompió a la mitad, ¿no?
Obviamente viene el aburrimiento, la tristeza de que esta situación pues rompe la cotidianidad y pues el aislamiento nos hace sentir solos, es como este sentimiento de soledad, ya que la falta de vinculación lo provoca, porque obviamente dejamos de ver a muchas personas a las que estábamos acostumbradas de ver, que nos daban esa retroalimentación que tanto necesitamos como seres humanos. Y creo que todo esto nos hace que pensar tanto canse, pero no deje descansar. Entonces creo que me quisiera un poco enfocar en este pensamiento, ¿no? Obviamente como seres humanos, no sé, o sea, algo que que hemos visto mucho es que últimamente las personas no nada más están teniendo problemas físicos, sino también problemas de salud mental. Y la mayoría están relacionados a la depresión y a la ansiedad que nace de este encierro, como les mencionaba hace un momento. Todo esto se debe a que, como les conté hace un poco, nace de la incertidumbre y obviamente nace tantos pensamientos acerca de el qué pasará, que nuestra mente se sobrecarga de pensamientos, pero también hay una inactividad de actividades. Entonces, obviamente, mi cuerpo no descansa, pero mi mente está cansada, por lo cual, obviamente, llega el insomnio y hace que haya mucha más ansiedad y pues haya mucho más problemas de salud mental. Obviamente no quiero estar como diciendo que lo único que hemos aprendido es que todos estamos un poco rotos y tenemos problemas mentales a causa de la pandemia, pero creo que es importante resaltar el hecho de que el dolor psicológico y el dolor físico están completamente relacionados y por definición, obviamente, vamos a sufrir. Por eso les recuerdo que lo que yo empecé diciendo, lo que empecé diciendo al principio, que es los seres humanos, que lo que hemos aprendido es que somos seres humanos, vulnerables, imperfectos y frágiles. Creo que algo que hemos aprendido de la pandemia es que mientras más estemos juntos, mejor. Y obviamente esto no me refiero a proximidad física, sino a esta proximidad social. Quiero hablar un poco acerca de lo que es la resiliencia, que viene del latín resilio, que significa volver atrás, dar un salto, resaltar o rebotar. Este significado hace énfasis a la potencialidad que tenemos como seres humanos de salir ante la adversidad. La amenaza que sentimos se transforma en el cuerpo en un impulso para dar un salto y volver a colocarnos. En psicología, la resiliencia se define como la capacidad para salir fortalecido en condiciones adversas o traumáticas que supone una respuesta de afrontamiento eficaz de las crisis. Soy parte de una fundación que se llama Fundación Acompaña, en la que nos llegan llamadas telefónicas de personas en duelo que han perdido a personas ahorita por la crisis del coronavirus. Y algo que hemos como visto es que la persona busca una red social de apoyo constante para poder salir. Y esto habla mucho de la resiliencia individual y social que existe en la sociedad. Víctor Frank cuenta en su libro que lo que logró crear esta esperanza hacia encontrar un sentido de vida ante la adversidad fue la esperanza. Obviamente la esperanza de que al final las cosas suceden por alguna razón. Víctor Frank entendió esta ardua tarea de dar significado a sucesos tan dramáticos y conectó con su dolor para aceptarlo y transformarlo en una mirada existencialista hacia la vida. Creo más que nada que la palabra clave de esta frase que acabo de decir es la palabra aceptación. Aceptar lo que está pasando. Obviamente es muy difícil. Obviamente somos seres humanos y muchas veces intentamos solucionar el mundo interno como solucionamos el mundo externo. Pero la resiliencia, una sociedad resiliente, una persona resiliente, cuando se mantiene unida, cooperando, todos para el bien común, cuando se respeta mutuamente, se cohesiona y solidariza. Y obviamente esto es una cosa que nos ha estado, una habilidad que nos ha enseñado la pandemia del coronavirus, que juntos se puede más, ya que si una sociedad llega a sobrepasar esta resiliencia, ya que hay una amenaza mayor que sus recursos, obviamente comienza la discriminación, prejuicios, culpabilización, terror, desconfianza, pero vemos que cuando estamos juntos es más fácil. Yo realmente creo que no todo está perdido,
yo creo que estemos condenados a vivir así el resto de nuestras vidas. Y realmente creo que los pensamientos son como lentes a través de los cuales miramos el mundo. Tenemos una tendencia a pegarnos a la manera en la que nos gusta ver e interpretar el mundo a través de nuestras experiencias y de nuestro lenguaje, pero creo que es momento de hacer el problema nuestro aliado. No, obviamente no correr hacia el coronavirus, sino más bien ver estos problemas, esta ansiedad, como qué puedo hacer. Creo que justamente hemos visto que la creatividad es algo que ha explotado por todo el mundo. Vemos gente en sus ventanas cantando, personas que hacen fiestas de cumpleaños en Zoom, cursos gratuitos. Vemos cómo la gente se une para encontrar una solución. Obviamente, creo que al final regresar a una normalidad diferente va a ser muy diferente. Le pienso mucho en una película que se llama Sueños de Fuga, en el que obviamente es como una reinserción cuando una persona sale de la cárcel después de tanto tiempo, y es como ver un mundo completamente diferente. Creo realmente que vamos a enfrentarnos a una realidad nueva, pero por ahora creo que también es importante vivir en el aquí, en el ahora, en el tiempo presente, y saber qué podemos hacer con los recursos y habilidades de afrontamiento que tenemos a la mano. Eso es todo. Muchas gracias. Te agradecemos, Becky. Y pasamos ahora con Ala de Jesús Bonilla Petlachi, que nos va a hablar sobre el tema desde la filosofía, pandemia y post-pandemia hacia la modificación antropobiológica del ser humano. Adelante, Ala. Muchas gracias. Bueno, yo les quisiera compartir a todos ustedes un concepto que surgió de mi reflexión acerca de la pandemia, y obviamente a propósito del tema ahorita, que es el antes y el después de la pandemia. Este concepto es el claustro axiológico. Bueno, a nadie le cabe duda de que estamos viviendo un hito histórico. Casi todo el mundo se encuentra encerrado en sus casas y no vemos la hora de salir de ellas. Los que pudieron adaptarse a la traslación virtual, somos afortunados de tener todavía estos espacios de convivencia, ¿no? No solo para discurrir académicamente como ahorita lo estamos haciendo, sino también para solazar, para procrastinar un rato con nuestros compañeros y tener pues la convivencia que antes teníamos. Quizá ello nos ha mantenido conectados al mundo como solíamos estarlo antes del claustro, engarzados en la red social de la concurrencia misma y envueltos en el dinamismo escenográfico del desplazamiento. El sentido del mundo tecnológico era dar cuenta de nuestra pertenencia a esta concurrencia, como una especie de reflejo de nuestra vivencia en la cotidianidad, sobre el que había más escenarios que una silla y un escritorio. Pero ahora el reflejo vuelve en sí, y evaluamos con ojos sangrados el simple hecho de salir. El trato con las cosas y con las personas se tiñe de incertidumbre, y el examen axiológico queda preso del aislamiento obligado. ¿Qué éramos antes de esto? ¿Qué seremos al salir? Y a propósito de esto, yo quisiera compartir acerca de la creación. La conducta del ser humano se propone fines que se insertan en el ámbito de la moral, de la libertad y de la creación. De este último quisiera yo partir, porque aquí encontramos la conexión axiológica que les quiero dar. El proceso creativo usualmente se destaca por una de sus 4 etapas. Usualmente se suele poner énfasis en la sola iluminación, lo cuando surge una nueva idea señalamos que hay creatividad, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que hizo posible tal idea y de lo que hará esa idea. Y bueno, existe primero una etapa de preparación. El individuo es un mero paciente, o sea, es receptor de su alrededor y de su rutina diaria. Después se da la etapa de incubación, en la que la idea se presenta como potencia inconsciente, que se siembra en un sistema particular de creencias. A veces no notamos que estamos teniendo una idea, pero en realidad cuando comenzamos a leer, cuando comenzamos a poner atención acerca de algo particular de nuestra rutina, es entonces que se empieza a incubar en nosotros una posible idea, una creación. Después vendría la etapa de la iluminación, la susodicha, que había dicho que es la idea que se nos presenta como actualidad, que salió de una potencia inconsciente y que por su acción pone en marcha nuestra capacidad creadora.
Pero esta no es toda la etapa de la creación, sino que falta pues la etapa en la que se ejecuta la idea, en la que se comunica, eh, y pues debe cristalizarse en el objeto creado. Obviamente hay muchas consideraciones respecto a la creación o a la creatividad. No es nada más un tema filosófico y tampoco es nada más un tema psicológico, desborda a las dos teorías. Podemos encontrarnos con que hay factores que hacen que nuestra creatividad sea ralentizada o eh, no sé, que se acelere. Pero bueno, esas mismas inconveniencias que encuentro yo en el tema de la creatividad, pues quisiera enfocarlas en que la creación simplemente es una actividad esencialmente humana. Podemos constatar que existen situaciones que estimulan o que desalientan la capacidad creadora, pues se impone la sumisión o severas limitaciones a la actividad humana en general. Aquí quisiera hacer una pausa y quisiera que nos pongamos a pensar un momento en que es un error de la edad moderna el categorizar la actividad humana como una sola de sus fases, como lo es el pensar, pues la actividad humana constituye todo el hacer humano, lo que queremos, lo que percibimos, lo que amamos, lo que decidimos, lo que imaginamos, lo que valoramos, etcétera. Bueno, ahora sí nos es posible concebir que la teoría y la práctica política, social y educativa pueden propiciar o sesgar la creación, y lo comprobamos más que nunca estando encerrados, limitados a observar clases, aún más limitadas. Y bajo estas circunstancias es que nos enfermamos de arteriosclerosis axiológica, podemos decirlo de una manera, ¿no? Pero bueno, ¿de qué manera el valor tiene relación con la creación? Sucede que es cierto que las vivencias nos constituyen, pero el tipo de obras que hacemos con las que nos miden son las que nos miden, las obras que hacemos. El valor sería la medida de esas mismas obras, de la creación, y lo que le da el contenido y el sentido. Por ejemplo, una sinfonía pone de manifiesto las emociones que le dieron origen, pero solo mediante el valor de la belleza, que fue el móvil o el motivo de quien creó semejante obra. Por ello, si nuestras vivencias se ven en el claustro, el tipo de obra que pudiera salir de nosotros daría cuenta no de una creación, sino de una mera repetición, mecanización, rutina. Sin el impulso de un valor, el tiempo que pasa, en palabras del axiólogo Riciere Frondizi, cito, sería el del reloj cuyas manecillas dan vueltas incesantemente sobre el mismo cuadrante. Para él, mediodía y medianoche son idénticos. Las estaciones no cuentan y los cataclismos y revoluciones lo dejan imperturbable, porque el reloj mide el tiempo físico, pero ignora el tiempo histórico, la vivencia individual, la angustia de la espera y el aburrimiento de las horas que pasan sin sentido. Quisiera citar. Bueno, aquí quisiera hacer una breve digresión acerca de que la axiología considera que existen valores intrínsecos y valores instrumentales. Los valores intrínsecos son fines en sí mismos y los valores instrumentales son medios para llegar a los fines, que son los valores intrínsecos. Usualmente se le hace mucho énfasis en los valores instrumentales por la sociedad contemporánea y existe un bajo nivel cultural y moral. Y esto se debe obviamente al rápido desarrollo tecnológico. Peor aún, que este mismo desarrollo tecnológico nos encara día a día con una pantalla que tenemos que estar viéndola prácticamente todo el día. Pero es importante recordar que vano es confiar en el triunfo de los valores superiores por el mero hecho de su superioridad. Hay que luchar por ellos. Si las horas pasan sin sentido, entonces hay que ponerlas en marcha. Pero ello exige no solo creación, sino también libertad. A la libertad hay que entenderla en dos sentidos, como libre de o libre para. Tenemos una coerción ambiental como lo es la pandemia, pero ella solo demarca nuestra libertad de. Nuestra libertad para, en cambio, es libertad creadora y ella la poseemos aunque se nos nuble la vista ante la bruma y la desolación. No hay que negar la relación que ambos sentidos de la libertad guardan, pues para que se dé la segunda es importante e imprescindible la primera. Pero tampoco hay que confundir el claustro pandémico con el claustro axiológico. La imposibilidad de salir no hay que exagerarla, pero tampoco hay que tomarla a la ligera. No podremos salir, pero aún así podremos crear.
Hay quienes, por una parte, creen que los valores se les muestran como ligados a sus deseos, a sus preferencias, a sus intereses, que el valor es subjetivo. Es tan subjetivo, es tan ligados a nuestras propias vivencias, que si les dejáramos de conferir valor a los objetos, perderían automáticamente su valor. También, por otra parte, hay quienes a los valores se les muestran como algo desligado, pero de los objetos mundanos, que son imperturbables, que se encuentran fuera de la experiencia. Tan desligados están los objetos de los valores, que si estos, los objetos, se ven enfermos de un virus, nunca podrán ser depositarios de algún valor, nunca podrán recibir el valor. Acá es cuando Ricieri Frondizi hace una síntesis en estos dos tipos de concebir el valor. El hecho es que todo está ligado. La experiencia sigue su curso y no está hecha de pedazos por cualquier motivo mundial. Es cierto que a veces está teñida de incertidumbre, lo que nos hace creer que es imposible rescatar valores que en un pasado podían desenvolverse con más eficiencia. Sin embargo, hay que entender que somos parte de esa experiencia, y al ser parte de ella, como seres creadores que somos, podemos disipar la neblina y hallar la esperanza en donde nuestros consumidos ojos aún pueden ver. No hay que olvidar quiénes hemos sido, ni a dónde nos dirigíamos. Es tiempo de revalorar la situación que parece darnos la oportunidad de reflexionar y no simplemente de reflejar como lo hacíamos en la cotidianidad, en la concurrencia misma. Les propongo entonces, como conclusión, salir de este claustro axiológico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Te agradecemos, Alan, y damos paso a la compañera Nicole, que nos va a hablar sobre el sentido de responsabilidad ante el fenómeno pandémico. Adelante, Nicole, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo creo que puntos bastante importantes se han tomado ya dentro de este tema. Uno que me parece muy importante para dar pie a lo que voy a hablar es lo que mencionaba mi compañero de quiénes éramos antes de esta pandemia y quiénes somos ahora y quiénes vamos a ser pasando esto, ¿no? Me parece que si bien la pandemia marcó nuevas necesidades, también agudizó otras que ya estaban, que muestran muchas flaquezas de nuestro sistema político, de nuestra forma de organizarnos socialmente en comunidad, y que esto también se ve agravado por los estilos de vida, ¿no? Que ya teníamos. Me parece que es importante mencionar que si bien ya surgen nuevas necesidades a partir de esta pandemia, también el coronavirus agudizó otras y puso en evidencia cosas que ya estaban mal y que ahorita claramente se intensificaron. Partiendo desde la postura en lo que a mí concierne de la responsabilidad, creo que habría que verla desde un sentido individual y otro desde lo colectivo. Pienso que una crisis que estamos viviendo antes de esto era una crisis de valores, en donde, como mencionaban y Juanjo, el hombre ha perdido, esa forma de minimizar la realidad, con el ejemplo más inmediato del terremoto. Me parece que el minimizar más tendría otro componente que yo le agregaría, y ese sería como la indiferencia, en donde por esta misma crisis de valores en la que nos encontramos viviendo, nos hacemos de alguna forma insensibles a lo que estamos viendo, y yo pienso que esto lo debemos de erradicar todos y ver esto como sentir que somos parte de la solución todos, porque desde las propuestas del gobierno para seguir con la educación en México, marcaron una brecha social de desigualdad tremenda, en donde prácticamente el gobierno estaba partiendo de que todos tenemos las mismas condiciones de estudio y para todos está implicando la educación igual, cuando realmente no es así. En el país existe mucha desigualdad, y creo que el darnos cuenta desde qué postura estoy yo tomando la actualidad, esta circunstancia,
implica, si se llega a la conciencia de que es desde una postura de privilegio, no solo que se quede en la gratitud, sino también en la acción, en el actuar desde mi punto, desde mi rol como individuo en esta sociedad, qué me toca contribuir a ella, porque el privilegio también implica una responsabilidad social, ¿no? Y pienso que también esa parte de que caracteriza la posmodernidad de indiferencia y de como poner al hombre en un sentido superior, la pandemia nos llegó a demostrar que el hombre puede llegar a sentirse muy frágil, muy vulnerable ante una situación que está fuera de su control, ¿no? Y eso nos pone otra vez a repensar quiénes somos y qué estamos haciendo con lo que tenemos. Y es ahí donde tenemos que el actuar y el empatizar y darnos cuenta, como dije antes, que todos somos parte de una solución y no podemos quedarnos en lo que nos está caracterizando como sociedad posmoderna, que es la indiferencia, el no ser gratos y no corresponder a lo que nos está tocando tener, ¿no? Desde el punto de vista también de que la sociedad ahorita está pues pasando por un hecho histórico que indudablemente va a cambiar formas de ver la sociedad, de que el ser humano se ve a sí mismo. Creo que es importante tomar en cuenta esos sesgos que pueda haber en cuanto a las formas que tiene el hombre de actuar desde una postura como que en medida que yo entiendo lo que me está pasando, entiendo al otro y que, como mencionaba, no creo que si está habiendo tantos problemas económicos o en fallas en la educación, sea totalmente causa del coronavirus, sino más bien como que estos ya estaban mal y el coronavirus agudizó esos problemas y también nos generó nuevas demandas, pero el ver que es muy importante nosotros dejar de estigmatizar la salud, pues las condiciones que nos lleven a no tener una salud mental y vernos también, como mi compañera Becky decía, ver esa proximidad social, que esa también es parte de nuestra responsabilidad para contribuir a la mejora de una comunidad, el ser próximos con el otro y darnos cuenta también de que no hay algo que pase sin que nos deje un aprendizaje. Yo creo que también esta pandemia nos forzó a detener el ritmo que teníamos en nuestras actividades y esto puede ser una oportunidad para repensar cuáles son mis valores o qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo quiero defender, así esté en unas condiciones que pudieran ser que pudieran parecer que son un obstáculo, pero es como esa parte de qué ideales defiendo para contribuir a la mejora de la sociedad en la que pertenezco. Y yo creo que un punto, para ya concluir, yo creo que el punto de erradicar la indiferencia y vernos desde un punto de privilegio va a conllevar también una responsabilidad de actuar, no solo de quedarnos aceptando la situación, porque al final de cuentas es como el sentido de trascendencia que debemos tener al entender que yo soy parte como de esta realidad que me toca vivir, pero también hay una realidad en la que yo convivo con el otro y entiendo lo que le pasa al otro. Y pues creo que eso sería en pocas palabras todo de mi parte. Te agradecemos, Nicole. Gracias. Y damos el lugar al compañero Josué, quien nos va a hablar sobre el papel de la filosofía frente a los tiempos de pandemia. Te escuchamos, Josué, adelante. Ok, buenas tardes a todos, hola a todos. Antes que nada, bueno, ¿me escucho? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, muy bien. Súper, gracias. Pues antes que nada, quisiera agradecer la invitación que me realizó la doctora Cintia
para participar en esta plática entre estudiantes sobre nuestra realidad en torno a este problema de la pandemia. Agradecer también la participación, las reflexiones que nos han compartido los compañeros, que han enriquecido mucho este diálogo, esta plática. Bien, pues voy a dar inicio a un pequeño texto, a la lectura de un pequeño texto que realicé sobre esta reflexión para mi intervención. Mi participación en este panel consta en tratar de brindarles una pequeña reflexión sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la filosofía frente a los tiempos de la pandemia? Esta cuestión principal nos lleva a plantearnos otras preguntas que nos servirán como soporte para poder dar una posible respuesta. A lo que se debe responder primero es, ¿qué es la filosofía? A lo largo de la historia se han presentado innumerables definiciones sobre filosofía, pues curiosamente esta es una de las cuestiones filosóficas más difíciles de responder. A pesar de ello, podemos remitir a su definición etimológica dada desde la antigua Grecia. La palabra filosofía se divide en dos vocablos, filos amor y sofía sabiduría. La filosofía, según esta definición, es el acto de amar la sabiduría. Ahora bien, el amor implica anhelo, aspiración, tendencia hacia algo. En ese sentido, la filosofía es el anhelo o la aspiración a la sabiduría, a la verdad. Este acto de amar la verdad no solo le corresponde a los que se dedican a esta ciencia. Más bien, en todas las personas existe un deseo o anhelo por saber, por conocer y por poseer la verdad, como bien lo dijo Aristóteles en su libro La Metafísica. Dicho esto, podemos decir que en diversos momentos de la vida, toda persona humana se convierte en filósofo, siempre y cuando conserve el anhelo o la búsqueda hacia la verdad. Ahora bien, la filosofía es también una ciencia, es decir, un estudio sistemático de la realidad. Por ejemplo, estudia la posibilidad del conocimiento, sus presupuestos y sus límites. Estudia los valores, lo que debe ser. Estudia la misma persona humana. Incluso se cuestiona por la realidad no física, como la metafísica, la religión y Dios. La filosofía es pues una ciencia universal. Joseph Bochensky, fraile dominico y filósofo dedicado a la lógica, en su libro La Introducción al Pensamiento Filosófico dice que la filosofía es una ciencia radical, pues va a la raíz de manera más profunda que ninguna otra ciencia. Donde a otras se dan por satisfechas, la filosofía sigue preguntando e investigando. Dirá también que la filosofía es una de las ciencias más complejas, de ahí que haya una diversidad de perspectivas. Pero a pesar de su dificultad, la filosofía es una de las bellas y nobles cosas que puede haber en la vida. El que alguna vez, dirá Bochensky, el que alguna vez haya entrado en contacto con un auténtico filósofo, se sentirá siempre atraído por él. La filosofía es una ciencia y acción que está abierta para todos. Habrá quienes se perfeccionen en ella. Habrá otros que la ejerzan en algún momento de su vida cotidiana. Habiendo aclarado nuestra primera pregunta, surge la siguiente. ¿Qué es un filósofo? ¿Cuál es el papel del filósofo? El filósofo es aquel que trata de esclarecer, aclarar o iluminar la realidad. Y esto lo hace mediante sus tres facultades. Con su inteligencia, a partir de razonamientos, lo hace de manera libre y voluntaria, y esta acción filosófica lleva implicada también su afectividad. El mismo Bochensky describe así al filósofo, cito, las ciencias conocen, él, refiriéndose al filósofo, pregunta qué es conocer. Los otros asientan las leyes. El filósofo se pregunta qué es la ley. El hombre ordinario habla sobre el sentido y la finalidad. El filósofo estudia qué hay que entender por sentido y finalidad. Fin de la cita. Aquí encontramos la acción del filósofo, la acción de ser inquisitivo, es decir, investiga para tratar de aclarar su realidad. Permítame contarles la siguiente experiencia. Justo en este verano estoy llevando una materia optativa que se titula
Textos Filosóficos Clásicos 2. En esta materia estudiamos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y el doctor Jorge Medina, quien nos imparte la materia, hace mucho hincapié en la figura filosófica de este autor, pues Santo Tomás es el filósofo de la distinción. La gran parte de sus obras se centran en distinguir en qué sentido sí se puede hablar de una realidad y en qué sentido no. Nunca niegues algo, rara vez afirma y siempre distingue. Esto es un filósofo, aquella persona que sabe distinguir su realidad para dar posibles respuestas o conclusiones. Una cuestión más se nos presenta, pues hemos dicho que el filósofo es quien estudia la realidad de manera inquisitiva y siempre distinguiendo. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la realidad? Esta pregunta es muy profunda, pero trataré de dar un pequeño esbozo o abordar esta cuestión a grosso modo. La realidad es todo lo que nos rodea, es el mundo tangible y visible, pero también lo es lo intangible. Es más, hay realidades que sobrepasan nuestra comprensión humana, tal como la realidad de Dios. Ahora bien, esta realidad se presenta de diversos modos. Y para explicar esto, me apoyaré de la teoría brindada por el doctor Basilio Rojas en su materia de estética impartida en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Él menciona que la realidad se nos puede presentar de tres modos: física, psíquica y espiritual. La realidad conserva un orden estructural y ascendente. En la parte inferior se encuentra la dimensión física, es decir, toda la realidad que conlleva la materia y por ende espacio y tiempo. La segunda dimensión, que se encuentra arriba de la física, es la psíquica. En ella se encuentra la realidad emocional, sentimental, poética. Aquí ya no hay espacio, pero sí tiempo, pasado, presente y futuro. Finalmente está la dimensión espiritual, la más noble y elevada. Es la dimensión más profunda de toda la realidad. Aquí no hay espacio y el tiempo se distiende al infinito. Esta es la dimensión de la donación. Siempre y cuando se mantenga el orden y la unidad estructural de la realidad, encontraremos en ella la verdad, la belleza y el bien. En cambio, si la persona humana se deja guiar por el engaño, la mentira, opiniones, bienes aparentes, se crea un desorden, se crea la fealdad, se crea la maldad en esta estructura de la realidad. Dicho, analizadas estas preguntas que surgen de la pregunta principal, trataré de dar una respuesta. Pues bien, la pandemia, como bien lo dice su definición, es una enfermedad que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de su región. La pandemia es, pues, una realidad que se hace presente en las tres dimensiones, es decir, que afecta tanto en la dimensión corporal, la enfermedad que afecta físicamente a la persona, pero también afecta de manera psíquica en las personas humanas. Pues bien, el efecto de esta enfermedad nos ha llevado a la mayoría de la humanidad al encierro, a quedarnos en casa. Este estar en el hogar tiene efectos psíquicos o afectivos entre las personas que habitan el hogar. Y estas emociones o sentimientos pueden ser positivos o negativos. Yo solo me enfocaré más adelante en el sentimiento de la incertidumbre. La pandemia afecta también en la dimensión espiritual, ya que esta dimensión, siendo la más elevada, conlleva la vida en los valores universales y perennes. El encierro nos ha llevado a experimentar estos valores en la familia. Vemos pues que la pandemia es una realidad que se hace patente en las tres dimensiones de nuestra vida. Ahora bien, esta pandemia del COVID-19 se nos ha presentado como una pantalla gris, oscura y espesa. Pantalla que ha sido alimentada por diferentes medios de comunicación, con información que en la mayoría de los casos parece ser falsa, lo cual nos ha llevado a experimentar la incertidumbre, nos ha llevado a experimentar miedo, pesar, aflicción, etc. Ante estos sentimientos y pensamientos negativos es donde entra el papel de la filosofía y del filósofo, pues como se dijo,
La filosofía es para todos aquellos que anhelan no solo la búsqueda de la verdad, sino también del bien y de la belleza. Este es un tiempo para que nuestra vida cotidiana en tiempos de la pandemia se vuelva una vida filosófica, es decir, una vida en que se trate de esclarecer, de aclarar o iluminar esta realidad tan poco clara que se nos está presentando. Es tiempo para que optemos por una actitud filosófica ante la información que se nos ofrece, una actitud inquisitiva y que sepa distinguir, una actitud que no niegue la información dada, que raramente la afirme, pero que siempre se esté escudriñando o distinguiendo lo que sí tiene sentido en esa información y lo que no tiene sentido en esa información. La filosofía puede ser una herramienta que nos brinde claridad en estos tiempos de incertidumbre. Puede ser una herramienta que nos ayude a conservar el orden estructural de la realidad. Una herramienta que nos dirija en tiempos de la pandemia a la verdad, al bien y a la belleza. Gracias. Gracias, Josué. Y damos paso a la última intervención a cargo de Andrea Páez Seda, quien nos va a hablar sobre la nueva normalidad, los desafíos universitarios. Adelante, Andrea, escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, como mencionó la doctora, voy a hablarles sobre los desafíos universitarios que se nos han presentado durante esta pandemia. Voy a comenzar hablando un poco sobre mi experiencia. Yo creo que, bueno, todos somos personas diferentes, todos percibimos las cosas diferentes, nos afectan de modo diferente, y pues a mí, en lo personal, la pandemia pues no me ha afectado tanto en cuanto a mi educación, pues siento que lo he sabido llevar, entonces pues no tengo como grandes quejas. Creo que mi experiencia es un 50-50, 50 positivo, 50 negativo. Claro que se me han presentado desafíos. Mi desafío principal, que siempre ha existido incluso antes de esto, ha sido mi administración de tiempos, ¿no? Y bueno, en estos momentos uno tiene que aprender a ser más autodidacta, tener una mejor autorregulación. Pues, de no ser así, obviamente no vamos a tener un buen desempeño. Y bueno, yo realicé una pequeña investigación el día de ayer, en donde conté con la participación de, o sea, fue diferente, pero más o menos como 190 personas. Hice algunas preguntas acerca, unas preguntas cerradas y unas preguntas abiertas. Entonces voy a comenzar, porque bueno, me parece importante no solo contar mi experiencia, porque pues como digo, a todos nos afectó de manera diferente esto, ¿no? Entonces pues se me hizo una buena idea tomar o pedir pues las experiencias de otras personas. Mi primera pregunta fue que si a las personas, a los estudiantes les gustaban las clases en línea, a lo que un 68.25% contestó que no. Un 15.87% contestó que sí, y la misma cantidad contestó que aún no lo decide. Bueno, aquí podemos ver que claramente todos preferimos las clases en modalidad presencial, porque pues esto por diversas razones que comentaré un poco más adelante. Algo que afecta igual en esta decisión es que muchos sienten que no están aprendiendo, ¿no? O que esto depende de uno mismo. Y pues esto es algo que uno tiene que trabajar, y con su autorregulación, con la disciplina, con muchas habilidades y aptitudes pues personales y cognitivas, ¿no? En esa pregunta de que si sienten que están aprendiendo, la mayoría contestó pues esto, que depende de uno mismo. Y muchos contestaron que no. Más de un cuarto de las preguntas, de las personas que contestaron que no están aprendiendo. Creo que es importante mencionar que somos muy beneficiados en cuanto a que nuestra universidad sí está dando sus clases de la manera que lo tiene que hacer, porque tengo amigos o conocidos en otras universidades. Por ejemplo, mi mejor amiga está en la UAP,
y no le dieron las clases como debieron de ser. Muchas veces sus profesores le decían como, pues conéctate, pon presente y te mando todo el trabajo de la semana. Y pues estamos de acuerdo que esta no es una manera de aprender. Todos tenemos diferente modo de aprender, ¿no? Hay para quienes sí les funciona esto, pero para quienes necesitan esta interacción, este diálogo con el profesor para poder aclarar dudas, lo que sea. Entonces, pues sí, somos muy beneficiados al tener nuestras clases y nuestros profesores que realmente, pues tienen esta responsabilidad y este compromiso con nosotros. Bueno, y los principales retos que yo, pues el consenso que llegué de todos los retos que me contestaron, o sea, que ellos sienten que tienen, los dividí en diferentes tipos. Los retos, pues, de aprendizaje que estamos como viviendo son, pues, aprender a autorregularse. Autorregularse es la capacidad de gestionarse a sí mismo con éxito. Esta capacidad de poder dejar de lado la procrastinación, poder tener la disciplina de ponerte a hacer tu tarea, pues realmente tú tienes que organizar tus tiempos, o sea, tienes que aprender a administrar tus tiempos, que es igual, ha sido uno de los retos que se están presentando. Uno de los principales problemas a los que pude ver que muchos presentaban era la atención. Esta dificultad de concentrarse porque, pues, como uno sabe, tiene la cama aquí al lado, y esa dificultad de salir de la cama, sentarte frente a tu computadora, pues sí es muy difícil, así que cada quien tiene que generar sus estrategias, como pues ver qué le funciona para lograr poner atención en sus clases, ¿no? El siguiente grupo de retos que yo localicé son los sociales, que esto tiene una gran importancia, porque pues como sabemos, somos seres sociales. Sin la socialización, pues perdemos eso que nos distingue de otros seres, ¿no? En el mundo. Entonces, pues la gente dijo que pues ha sido como todo un reto el adaptarse a este distanciamiento social, el aprender a estar solo, porque pues eso es una cosa, ¿no? Siempre estás contigo mismo y con otras personas, pero ahorita realmente estás tú solo. Y también está bien porque aprendes cosas de ti que no sabías, piensas cosas a las que no les dabas importancia. O sea, también tenemos que saber que estamos sacando cosas positivas de esta pandemia. También un tema muy, muy delicado que yo creo que todos se nos ha presentado ahorita es la adaptación con nuestra familia. Pues no estábamos acostumbrados a convivir de esta manera, a verlos 24/7 todos los días. Entonces, pues sí es un reto porque pues muchas veces no tenemos los mismos modos de pensar. Entonces, pues sí, el adaptarte a tu familia, el adaptarte a tener que estar todo el tiempo con ellos, pues sí es un reto que nosotros como universitarios estamos viviendo. Igual, pues todas nuestras relaciones sociales se han visto afectadas por esta pandemia, porque pues no podemos ver a nuestros amigos, los que tienen pareja no pueden ver a su pareja. Entonces esto ha generado un reto a nivel como pues sociedad para buscar nuevas formas de comunicarse, de interactuar, por ejemplo, a las videollamadas, porque pues igual muchos me comentaron que sus relaciones de pareja tuvieron como muchos fallos o algunas pues ya valieron porque pues sí esto te dificulta muchísimo las cosas. Entonces pues eso también es considerado, o sea, por las personas que me contestaron mi encuesta, pues sí supuso un reto, ¿no? La pandemia para esto. También, pues el reto psicológico, ¿no? El reto psicológico, que es lo que nos compete a mis compañeras y a mí. Pues como mencionó Becky, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, todo esto desconocido, nos hace sentir abrumados, nos genera esta ansiedad que muchas veces no
tenemos las herramientas como para manejarla, ¿no? Entonces yo creo que sería como, bueno, además de buscar estrategias como para mejorar tu desempeño escolar, también buscar estrategias para el manejo de tu ansiedad. Igual, del otro lado tenemos la depresión, que pues esta soledad, este aislamiento, a muchos nos puede llegar a afectar de diferente modo, ¿no? Causar pues síntomas de depresión. Bueno, igual los otros retos que pues todos sabemos son los económicos, los laborales, los de salud, que por ejemplo uno se enferma, no puede ir al doctor de la misma manera, todo tiene que ser diferente, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Yo creo que esa es la palabra principal, o sea, el reto principal es la adaptación a todo, no a cualquier aspecto de nuestra vida. Igual, el retraso de proyectos personales, por ejemplo, algunos que ya se iban a graduar, unos que tenían en mente intercambios. Yo tenía en mente un intercambio, pues lo tuve que, obviamente, aplazar, porque pues ahorita no es momento de estar pensando en esas cosas, ¿no? Y bueno, igual pregunté, pues, ¿qué es lo que más extrañaba de la universidad en modalidad presencial? Igual, básicamente lo que más extraña de poder ir a la universidad es este dinamismo, pues de las clases, el poder preguntarle a tu profesor cualquier duda, este diálogo, esta interacción, pues, porque muchos, aunque tengan la disposición de investigar por su parte, pues muchas veces no es lo mismo. O sea, todos, como dije, todos aprendemos de manera diferente. Todo afecta a nuestra persona de manera diferente porque todas somos personas diferentes. Igual, la interacción social es algo de lo más extrañado y que más queremos de vuelta, ¿no? Porque pues ya no tenemos esta convivencia, esta socialización, este contacto con las personas, esta forma de crear estas conexiones que pues solo se pueden generar pues estando frente a frente, ¿no? Y pues en cuanto como a lo académico, pues muchos extrañan como la parte práctica, porque igual no es lo mismo aprender teoría que la práctica. La práctica pues nos beneficia muchísimo más y nos ayuda a entender las cosas de otra manera. Nos ayuda a llevar nuestro aprendizaje teórico a hacer un aprendizaje significativo, porque ya tenemos las dos partes, ya podemos saber bien cómo funciona, ¿no? Pues también se extrañan como este uso de elementos que no son es la computadora, porque igual esto nos ha traído como problemas pues de espalda. A muchos nos duele como la cabeza de tanto estar en la computadora. Igual yo creo que muchos vamos a salir de aquí, bueno, yo uso lentes, pero pues con algún problema debido a la constante exposición a la computadora. Pues básicamente lo que se extraña es la rutina, el poder salir a despejarse, el poder decir, yo quiero ir al cine hoy, el poder ir a bailar, el poder estar con tus amigos, e incluso los espacios, ¿no? Los espacios de trabajo aptos, porque pues no es lo mismo estudiar en la biblioteca que estudiar en tu comedor con tu familia alrededor. Igual, o sea, pues yo creo que, pues más que ver las cosas negativas, pues se deben ver las cosas positivas. Yo invito como a la reflexión desde el paradigma de la psicología positiva, que esta pues se encarga no se encarga únicamente de reducir lo malo, sino se encarga de potencializar lo bueno, de ver el lado positivo, de aprender pues ante las diversidades. O sea, esta contingencia, esta pandemia, sí nos ha traído retos y sí han sido difíciles, pero igual nos ha traído como esta posibilidad de potencializar nuestras habilidades. Por ejemplo, la resiliencia, que Becky decía, pues que es esta capacidad pues para crecer después de adversidades, ¿no?
yo creo que saliendo de esto todos vamos a tener mayor resiliencia personal y también social, o sea, como sociedad. Igual, pues, estamos aprendiendo a ser autodidactas, ¿no? Porque, pues, si no entendiste algo, entonces tú tienes que buscar tu información por tu parte. Entonces, pues, esto es como, son habilidades que saliendo, que regresando a nuestra, pues, no normalidad, porque pues ya no va a ser lo mismo, a la nueva normalidad nos van a ayudar demasiado. Igual, nuestra creatividad, pues, somos seres creativos. Siempre estamos pues con este pensamiento creativo, e igual en este momento está siendo potencializado solo con la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué hago hoy? ¿Y ahora cómo puedo hacer esto? O sea, en todo momento nuestra creatividad se está viendo beneficiada. E igual, nuestra tolerancia a la frustración se está viendo muy beneficiada. Entonces, pues, yo invito como a, sí, estamos viviendo una época difícil, y está llena de cosas negativas, pero ¿por qué concentrarnos en las cosas negativas cuando igual hay cosas positivas que tal vez en este momento no lo vemos? Pero cuando podamos volver a nuestra, pues a la vida normal, nos van a ayudar demasiado y pues esto nos está ayudando a crecer como personas, a conocernos, a, pues sí, a avanzar, a ver cosas que no veíamos antes. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, eso es como lo que les quiero dejar. Reflexionar como, en vez de ver las cosas negativas, ver las cosas positivas y concentrarse en ellas y potencializarlas. Y gracias. Gracias, Sandy. Sin duda, términos como ser humano, resiliencia, fragilidad, acción, creatividad, soledad, adaptación, valores, experiencia, esperanza, familia, son algunos de los temas que nuestros panelistas han dejado sobre la mesa como tarea de reflexión. Agradecemos a todos los panelistas por presentarnos sus argumentos y sus reflexiones, y a partir de ahora abrimos un espacio para el diálogo entre ustedes mismos o bien entre los asistentes. Adelante, profesor Rosete, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Sí, se escucha. Ah, bueno. Buenas tardes. Ante todo, quiero felicitar a los que expusieron. De veras que la UPAEP debería de sentirse orgullosa de los alumnos que tiene. Muy buenas exposiciones. Voy a hacer lo más breve posible porque conforme iba escuchando sus posiciones, fui sacando notas como estudiante. Juan José hablaba de los memes, de estos memes que han aparecido, y me acordé de todas estas teorías del relajo que hay, bueno, entre los pensadores, ¿no? El tomarse las cosas a relajo, algo propio de la idiosincrasia mexicana. Algunos plantean que esto del relajo es como un mecanismo de defensa ante una situación difícil. El mexicano se la toma a relajo. El problema es que en ese relajo le resta seriedad al asunto y ya no puede abordar la situación de manera adecuada ante la cual está haciendo el relajo. Y en esta situación a veces difíciles que el mexicano se lo toma a relajo, que Rebeca García hablaba del terror, del miedo. A veces ante el terror y el miedo el mexicano reacciona a modo de relajo. Y solamente un comentario a Rebeca García. En todo lo que hablabas del terror y miedo, está subyaciendo el sentimiento de seguridad. Nuestro sentimiento de seguridad es básico en nosotros. Si ahorita empieza a temblar, van a ver cómo se prende nuestro sentimiento de seguridad, ¿no? El sentirse seguro es una condición básica para el desarrollo humano. Y y conectándolo con la pandemia, y esto lo dejo ahí al panel, llama la atención lo siguiente: la gente sale siendo que está el semáforo rojo, sale sin cubrebocas, no guarda la distancia. A veces estas situaciones son denunciadas en los medios de comunicación.
llega ahí la entrevistadora o el entrevistador, oiga, ¿por qué no se usa cubrebocas? ¿Por qué no guarda la sana distancia? Oiga, todavía estamos en semáforo rojo, no salga usted a pasear, mejor quédese en su casa. Y muchas personas dicen lo siguiente, es que yo no creo en eso, es que es un engaño del gobierno, es que no veo que los demás se mueran. Y me llama la atención, y esto es creo que para psicología social, llama la atención esto. Algunos lo dirán para salvarse de la situación embarazosa que ya los agarraron infraganti. Pero a veces da la impresión que se lo creen de veras. Se creen que esto del coronavirus es un invento. Bueno, ¿por qué? Yo planteo la pregunta, ¿por qué? Y eso tiene otras consecuencias. Juan José hablaba del otro. ¿Quién más? Nicole Vázquez hablaba de la responsabilidad individual y colectiva, porque muchas veces en esas situaciones a alguien se le puede decir, bueno, ok, tú no crees en el coronavirus, piensas que es un invento, pero respeta a los demás que sí creen en el coronavirus. Por los demás, no debes de andar sin cubrebocas. Por los demás, no debes de guardar la sana distancia. Ok, voy de acuerdo que a ti tú no creas, pero los demás sí creen. Y la respuesta de muchos de ellos, en términos ahí coloquiales, es pues, pero es que yo pienso así. O sea, el clásico mexicano me vale. Esta situación llama la atención porque por un lado tenemos la veracidad, la cuestión de la veracidad, la cuestión de la confianza, elementos esenciales en la relación humana. Y por otro lado, tenemos pues esta falta de responsabilidad social. Y con respecto a lo que decía Andrea Páez, ahora sí que para los psicólogos en sus terapias, creo que es importante que cuando una persona va a terapia, se le enseñe o se le vaya orientando para cuestiones de autoaprendizaje y autodisciplina, que ahorita son importantísimas para aquellos que sí guardan la cuarentena. Alan de Jesús hablaba de tiempos, ahí se me fue el audio, hablaba de un tiempo histórico, ¿de otro cuál? Alan de Jesús, tiempo histórico, ¿y dijiste otro? Tal vez vivencia individual, pero no. Los dos tiempos, creo que el cronológico. Sí. Bueno, cuando estabas hablando de eso me vino a la mente el tiempo psicológico. El tiempo psicológico que es muy individual y que no es lo mismo el tiempo psicológico de una persona que está en la universidad antes del coronavirus al tiempo psicológico de una persona que está en cuarentena. El aburrimiento tiene que ver con el tiempo psicológico. Y ya para terminar, bueno, dejo esto de este fenómeno social de yo no creo en el coronavirus, más que creo que va a haber una vacuna en contra del coronavirus, apelando un poquito al mito del progreso, más que eso es el mito de que yo no creo y de que no existe. Bueno, cierro mi intervención porque dije que iba a ser breve. Gracias. Agradecemos la intervención del profesor Rosete y si alguien de los panelistas quisiera entrar en diálogo con el profesor, este es el momento. Juanjo. Bueno, si nadie... Sí, Adelante. Bueno, sí, creo que Adelante. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Sí. Sí, pues sí, creo que su comentario, pues muy pertinente, ¿no? En general. Sí, creo que a mí, justamente, no me acuerdo cuál es la profesora Cintia, muy seguramente me puede recordar el autor, pero ¿quién escribió este libro llamado La fenomenología del relajo? León Portilla. Ah, pues mira, nada más, ¿no? Obviamente, sí, claro. Bueno, justamente he tenido muchas ganas justo de leer
leerlo. La verdad es que no lo he leído, pero sí creo que es muy pertinente, ¿no? Especialmente para nuestra sociedad mexicana, porque creo que hasta cierto punto mencionaban, ¿no? Que trivializar, el relajo en cierta medida es trivializar algo que tiene una cierta importancia, ¿no? Y creo que tiene su lugar, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque si se trivializa todo, entonces se cae en una suerte de nihilismo vital, ¿no? O algo así. Entonces sí, me parece que nuestra sociedad contemporánea, especialmente en México, es importante buscar abordar este tema del relajo, ¿no? Y particularmente con algo que yo estaba sugiriendo y que también esta Becky me parece que tocó en ello, que es esto de los horizontes de sentido, ¿no? Por así decirlo. Es decir, nosotros como sociedad, no solo a nivel individual, sino como a nivel colectivo, nosotros creo que, y también Alan lo tocaba, ¿no? Nosotros actuamos sobre la base de ciertos fines y sobre la base de ciertos paradigmas, ¿no? Y este horizonte de sentido, creo que yo no veo cuál es la definición, o cuál es este horizonte de sentido a partir del cual todos actuamos. No me parece que sea el del bien común necesariamente, ¿no? Y tampoco estoy tan seguro de que sea necesariamente un horizonte de sentido religioso hoy en día, ¿no? Pero, algo que me gustaría preguntarle a lo mejor a Becky también sería, digo, después de que hable, cada quien quiera responder a lo mejor al profesor Carlos Rosete, pero sí me gustaría preguntarle a Becky, tal vez para que lo meta ahí en su réplica. Ella también habló justo de esta esperanza, la esperanza como siendo un factor fundamental en el ser humano, ¿no? Y me gustaría preguntarle, yo lo veo, yo concuerdo con ella, ¿no? Y creo que necesitamos este horizonte de sentido a nivel cultural, a nivel colectivo, para empezar a actuar de ciertas formas en nuestra sociedad, pero ¿cuál sería este horizonte de sentido? Porque, de nuevo, esto del mito del progreso, o si este horizonte de sentido es meramente científico, creo que eso no nos ha llevado históricamente a ningún lado, ¿no? Pero necesitamos uno, y podemos brindarlo objetivamente. ¿Cuál sería este, no? Entonces, bueno, sí, yo le agradezco al profesor por su intervención también, gracias, muy pertinente. Y yo, pues sí, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Le agradezco. Gracias, Juan José. Recordando una de las preguntas kantianas justamente, ¿no? ¿Qué me cabe esperar? Agradecemos mucho el diálogo que se acaba de suscitar entre el profesor Rosete y Juan José, y damos paso al profesor Martín, quien tiene una intervención. Adelante, profesor, lo escuchamos. Hola, ¿se escucha? Sí, Martín. Sí. Hola. Hola, pues muchas gracias. Desafortunadamente no pude escuchar a todas, todos y todes, porque llegué un poco tarde, entonces escuché a partir de la presentación creo que de Becky, me parece. Pero bueno, solamente quería, me gustaría escucharlos con respecto a dos ideas o a dos detonadores, si se quiere ver así. La primera es, y de nuevo lo digo porque no sé si alguien lo trató, la primera es la siguiente: si ustedes como estudiantes tienen algunas ideas de los problemas que voy a plantear, eso es lo que me gustaría ver, porque me da la impresión de que simplemente lo que ha pasado, esto es como lo que llaman a veces en inglés shifting the goalpost, como que simplemente movimos de lugar los problemas, y no es que hayamos cambiado tampoco nuestra naturaleza, o sea, no hemos dejado de ser sociales, no hemos dejado de tener problemas mentales, no hemos dejado de tener problemas económicos, o sea, todos esos problemas los seguimos teniendo, parece que simplemente los cambiamos de lugar, como si los hubiéramos reubicado. Y pensando en que los problemas, digamos, simplemente se han reubicado, me da la sensación de que posiblemente las soluciones también se tienen que reubicar.
Y si los problemas que teníamos antes de la pandemia eran problemas de discriminación, problemas de desempleo, problemas de economía, problemas de educación, y había ciertas soluciones para esos problemas, en las condiciones en las que estamos ahora o en las que vamos a estar posteriormente, ¿tienen ustedes algunas ideas o tienen algunas propuestas de cuáles podrían ser las soluciones a este tipo de problemas? Esa sería una primera pregunta y la dejo abierta para quien guste responder. Y la segunda observación es igual una pregunta, igual quien guste responder, es si creen que lo que ustedes habían aprendido en la universidad hasta antes de todo esto, si creen que les va a seguir sirviendo o van a necesitar algunas nuevas herramientas o algunos nuevos modelos para interpretar la realidad. Y por último, esas serían las dos preguntas. Si no fui claro, las puedo repetir. Y por último, me gustaría sugerir una metáfora o una alegoría justamente en esta idea o bajo este esquema de cambiar de lugar. El otro día alguien escribió por ahí que quería hacer algo que valiera la pena, y yo le decía que a mí me daría pena hacer cosas que valgan la pena, yo preferiría hacer cosas que valgan la gloria. Y justamente este tipo de pequeños cambios conceptuales creo que ayudan a ver las cosas de otra manera. Entonces, a lo mejor el problema no está en ver horizontes de sentido. A lo mejor tenemos que ver verticales de sentido, no horizontes. Porque a lo mejor en los horizontes justamente no vamos a ver nada. Pero a lo mejor tenemos que pensar más bien en verticales. Y a mí se me ocurre una muy trivial, no sé si pueda ser de alguna utilidad, pero una muy trivial es la vertical del tiempo. O sea, la vertical de antes y después, y ya. Y la flecha de tiempo siempre va hacia adelante y no la podemos regresar. Entonces, es una condición de nuestra naturaleza física y material. Pero esa vertical del tiempo la tenemos todos. O sea, no importa si unos tienen horizontes cristianos y otros no. Y no importa si unos tienen horizontes nihilistas o como decía Alan, me gustó eso de un cierto tipo de problemas axiológicos, independientemente de sus múltiples horizontes. Todos están en la vertical de sentido, o sea, todos están en flecha de tiempo y siempre se trata y después. Entonces, a lo mejor eso podría ser una alegoría que nos podría ayudar a cambiar este tipo de punto de vista. No lo sé, pero eso simplemente era como un agregado que quería comentar, pero las preguntas las repito nuevamente. Si ustedes creen que qué tipo de soluciones pondrían a este tipo de problemas habiendo cambiado la ubicación de las cosas, y la otra es si creen que lo que han aprendido hasta este momento en la universidad debería cambiar o no, o qué cosas les gustaría tener nuevas en estos nuevos tiempos. Gracias. Gracias, profesor Martín, profesor de la Facultad de Filosofía, y situándonos sobre esta verticalidad que nos propone el profesor, abrimos el espacio para las respuestas por parte de los panelistas. Adelante, ¿podrían habilitar su micrófono? ¿Te escuchamos, Nicole? Bueno, por mi parte, en cuanto a la segunda pregunta, me parece que sí, la educación va a recibir, yo siento que necesita un cambio radical desde la forma en la que se concibe la educación desde medios digitales, porque nos dimos cuenta que ya no podemos seguir postergando la digitalización en la educación fuera de que esto pase, ¿no? Y que se va a necesitar la capacitación del docente en cuanto a temas digitales para hacer esto ya algo parte de nuestra cotidianidad, y que claramente está el tema de desigualdad social en donde no todo, o sea, de que difícilmente se va a poder que de un chasquido de dedos esto se logre, pero también es ahí nuestra parte de contribución. No solo como exigirle al gobierno que responda, sino nosotros en qué
en qué medida nosotros podemos apoyar a que la brecha de desigualdad en cuanto a la educación por digitalización se reduzca. Y pues básicamente eso de que la digitalización se tiene que ver ya como parte de nuestra forma de aprender y enseñar. Gracias. Muchas gracias. Andrea. Pues igual contestando la segunda pregunta, yo creo que sí, igual sí tiene que cambiar como pues la manera de dar clases, porque como sabemos creo que va a ser híbrido el siguiente semestre y va a seguir esta modalidad virtual. Y pues yo creo que los profesores, además de ser capacitados como en cómo dar sus clases de mejor manera, o sea, invitarlos como a innovarse y a buscar como formas creativas para no hacer tan tedioso este nuevo pues método de aprendizaje frente a una computadora, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso sería algo que yo podría recomendar, como buscar nuevas alternativas creativas, pues para facilitar o hacer más digerible como todo el conocimiento como por estos medios. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Yo pues sí. Yo. Perdón. No. Tú primero. Ok. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta del profesor Martín, y siguiendo también un poco como en la línea que expuse, ¿no? Como el papel de la filosofía en estos tiempos de la pandemia, me parece que todo lo que hemos aprendido los estudiantes de filosofía va a seguir fungiendo, va a tener el mismo impacto que tenía antes de la pandemia, ahora en nuestros tiempos de la pandemia y posteriormente. Porque precisamente es un poco lo que expuse. La filosofía tiene como esta ventaja. Se puede considerar como una ciencia universal. Una ciencia que estudia los problemas tanto antropológicos como epistemológicos, ontológicos, políticos, etc. Entonces me parece que todo lo que aprendimos antes de la pandemia en las clases de filosofía nos sirve mucho para entender, para aclarar mucho la realidad de nuestro presente y lo que va a venir después. Lo que sí quisiera compartir también es que sí veo necesario que los medios en los que se tiene que dar esta información, que se tiene que dar la filosofía o muchas otras ciencias, sí tienen que cambiar. ¿Por qué? Tuve la gran oportunidad de dar clases el semestre pasado en una preparatoria y pues me tocó estar de los dos bandos, ¿no? Me tocó estar dando clases presenciales y dando clases de manera virtual. Entonces yo creo que sí se tiene que reforzar mucho el medio en el que se tiene que propagar ahora la información educativa, haciendo ya mayor énfasis en la información proporcionada digitalmente, con las herramientas digitales, etcétera. Y obviamente los docentes, los profesores, pues nos tenemos que educar, nos tenemos que tener que llevar más herramientas, más conocimientos de estos medios con los cuales podemos propagar la información. Pero sí, en esencia, yo creo que lo que hemos aprendido sí nos sirve, tiene la misma importancia, el mismo impacto antes, en este tiempo y después. Solo los medios sí deberían cambiar un poco. Gracias. Gracias. Gracias, Josué. Adelante. Perdón, doctora. No, está bien, entiendo las observaciones. Y si fueran como más, es que, a ver, es que si a mí me dicen, por ejemplo, Martín, vienen problemas educativos, tienes que ser más creativo y tienes que cambiar, eso lo entiendo, pero creo que yo lo que estaba pensando es algo más específico, o sea, que me dijeran, por ejemplo, tienes que usar X, Y, Z de la manera W, A, B,
O sea, eso me refiero con soluciones, porque decirle a alguien, es que tienes que mejorar o tienes que adaptarte o tienes que cambiar, me parece que es una trivialidad. O sea, me parece que eso sí, eso ya sabemos. O sea, ya sabemos que tenemos que adaptarnos, ya sabemos que tenemos que cambiar. Pero si ustedes, en su experiencia como estudiantes, tienen algunas sugerencias muy puntuales, por ejemplo, que dijeran, es que tiene que usar tal software, es que tiene que estudiar tal cosa, es que tiene que presentar tal cosa, ¿ves? ¿Se les ocurren algunas ideas como más concretas? Se los pregunto honestamente porque creo que a mí me ayudaría mucho para mejorar incluso mis propias prácticas, pero ¿tienen algo más puntual? De verdad, la pregunta es con mucho interés, ¿eh? Es una pregunta legítima. ¿Podría contestar? No sé si haya alguien más que quiera hablar. Adelante, Alan. Yo también quiero hablar, pero al rato, bro. Primero habla tú. Ok, gracias. Así puntualizaciones, profe. Yo creo que con respecto a la clase que tomamos con usted, creo que me ayudó mucho el hecho de que a través de la tecnología pudiera representar otra vez cómo era poner en el pizarrón las fórmulas. Y no nada más eso, sino el hecho de poder ver la clase otra vez. Y no nada más poder ver la clase, sino poder ver el material. Entonces yo creo que si hay algo que podríamos aprender de esta modalidad virtual, que pues sería adaptar un poco más las clases para, no nada más para que se queden en un día, sino que se queden en una plataforma mucho tiempo. Y no más para generaciones como segundo semestre o tercer semestre, sino que vengan y vengan generaciones y que puedan utilizar todos estos materiales didácticos que dejamos algún día cuando estuvimos encerrados. Y eso podría ser una... Como una especie de repositorio, dice usted. Ajá, más o menos. Ok, muchas gracias. Bueno, algo así tal vez como YouTube, ¿eh? No, es que, perdóneme, Juan José, es que justamente por ahí va mi pregunta, porque no sé si justamente después esto vaya a mudarse a que las universidades tengan que hacerse online, justo como YouTube, por eso lo preguntaba en parte, pero discúlpeme, ya lo estoy interrumpiendo, disculpe. Sí, profe, me interrumpe, no, no es cierto. Muchas gracias, profe. No, en realidad aprecio yo siempre, usted sabe que yo siempre aprecio sus aportes, son muy importantes. Es una pena, se me fue de repente el internet por un momento y ya no pude escuchar completamente su referencia a los horizontes de sentido. Imagino que como yo fui el que utilizó esa frase, esa expresión, tal vez en parte iba dirigida a mí esa pregunta, pero bueno, aún así, con respecto a sus otras dos preguntas, solamente sugeriría que no necesariamente es una trivialidad decir que adaptarse y cambiar se tiene que hacer. Es decir, una trivialidad implicaría, o sea, creo que alguna tautología sí podría ser una trivialidad, pero en el caso del cambio no necesariamente, porque se podrían estar haciendo las cosas correctamente, se podría estar haciendo todo bien, y el cambiarse y adaptarse, aunque tal vez no proporciona demasiada información, no me parece que sea ipso facto una trivialidad, ¿no? Entonces, bueno, solamente diría eso en primer término. Ok. Yo digo, al margen, a lo mejor ahorita usted va a replicar, que eso es lo que a mí me encanta, ¿no? De este tipo de conversaciones. Pero yo sugeriría más bien también un análisis, el cómo tal vez nuestras amigas psicólogas nos puedan explicar un poco más, ¿verdad? Pero yo sí tal vez algún tipo de examen, yo sé que no nos gusta mucho la palabra examen, ¿verdad? Pero algún tipo de determinación por parte de las universidades del tipo de aprendizaje que tienen los alumnos, ¿no? Si es que ese tipo de examen existe o es posible. Yo estoy pensando en unas categorías tal vez un tanto pedestres, pero todo esto del aprendizaje kinestésico y el aprendizaje auditivo y todo este tipo de categorías que no sé si a lo mejor ya son, de nuevo, tal vez ya son viejas estas categorías, pero a lo mejor pedagógicamente hablando, tal vez existan ciertos nuevos avances en la pedagogía que han ayudado, que nos puedan ayudar a determinar si existen
estadísticamente hablando, si existen algunos alumnos con una disposición particular hacia el aprendizaje de X o Y forma, eso creo que nos ayudaría en esta situación, ¿no? Y en una situación ulterior, si las instituciones y universidades pasan a utilizar más frecuentemente este tipo de formatos. Y yo diría que, la verdad, tal vez el caso de filosofía es muy particular, pero con respecto a la primera pregunta o la segunda, bueno, la de si creemos que hemos aprendido algo en la universidad particularmente que debería cambiar, en términos particularmente de medios y fines, yo creo que me remitiría simplemente justamente a lo que se ha dicho, ¿no? Que es cambio y adaptación. Precisamente creo que si entendemos la inteligencia en términos de adaptación, ¿no? De adaptación al cambio de circunstancias y con vistas a la consecución de un determinado fin, creo que no sería una trivialidad decir eso. Entonces, bueno, yo solamente pues con eso concluiría, pero gracias, le agradezco por su pregunta, profesor. No, al contrario, muchas gracias y gracias por sus observaciones. A usted. Profesora, no sé si esté hablando porque creo que no tiene prendido el micrófono. Sí. Gracias por la observación. El tiempo se nos ha agotado y si el profesor Roberto Casales García, director de nuestra facultad, tuviera algún comentario que agregar, profesor, lo escuchamos. Bueno, pues primero que nada agradecerles muchísimo a todos los ponentes. La verdad es que he quedado bastante sorprendido, me han gustado muchísimo cada una de las colaboraciones. Yo le comentaba a la doctora Cintia que justo antes de empezar esta conversación, yo estaba redactando un texto que me han pedido para reflexionar sobre la pandemia y creo que varios puntos de los que le comentaba a la doctora Cintia se han mencionado de una u otra forma. La verdad es que les agradezco mucho, les agradezco también mucho a la gente que nos acompaña y que ha podido estar acá con nosotros. Les recuerdo que todo esto se está grabando, todo esto también se está transmitiendo en vivo, aunque entiendo que la transmisión tiene algunas fallas, que es que solo pueden ver la transmisión quienes tienen una cuenta de Google. Pero bueno, más allá de eso, pues agradecerles nuevamente. Espero que puedan acompañarnos también el jueves. El jueves va a dar un webinar el doctor Rubén Sánchez. Y el tema del que hablará es persona y afectividad. Entonces también por si quieren acompañarnos, pues se los agradeceremos muchísimo. Muchas gracias, Lupita. Ahí también Lupita y Luis Manuel nos han compartido su información por si alguien estuviera interesado en estudiar filosofía, que también pudieran conocer nuestra oferta educativa y que ven, creo que este conversatorio es una muestra de la capacidad de nuestros alumnos, no tanto de los profesores, sino de los alumnos que están con nosotros y que pues, ojalá se puedan sumar a este gran proyecto que es Filosofía UPAEP. Muchísimas gracias, doctora Cintia, también por haberlo moderado y por haberlo organizado. Gracias, profesor Roberto, nuevamente, refrendar mis agradecimientos a todos los panelistas, estudiantes de Psicología y Filosofía de la UPAEP, invitarlos a que sigan de cerca las actividades que se estarán realizando de manera virtual en la Facultad de Filosofía, agradecer a los asistentes que se conectaron, sin duda se abren temas que no se cierran y que se han puesto sobre la mesa de reflexión y por lo tanto en estas vías de actuación que estamos obligados a poder responder. Así que de cara a las circunstancias frente a la crisis de la pandemia. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Damos por concluida nuestro conversatorio Pensar la Pandemia.